Si hablamos de cultura juvenil, o subcultura, o subcultura, o yo que sé, nos encontramos que los años 90 vienen a ser una suerte como de resacón tremendo, ¿no? De la borrachera que fueron los años 80 y en menor medida los años 70. Claro, de pronto nos encontramos con una generación, la famosa generación X, que estaba siendo objeto de todo tipo de marketing agresivo, más o menos para entendernos, como en los últimos años han sido los millennials, pues eran los generación X a principios de los 90, ¿no? Y claro, de pronto, estos adolescentes de finales de los 80 se encontraban siendo veinteañeros en los 90. ¿Y qué pasaba en los 90? Pues que el marketing, la MTV, los videojuegos, la industria de la música, la industria de la moda, etcétera, estaban vendiendo como churros, estaban haciendo campañas de publicidad súper agresivas y habían generado una especie como de realidad dual, ¿no? Todo esto venía de los 80. Por un lado teníamos la realidad de los medios, en la cual todo era súper cool. Tenías a Kurt Cobain, tenías a los surfers, tenías a los skaters, los deportes extremos, tenías los cómics de Marvel y Match, por ejemplo, batiendo récords de ventas. Es decir, había como una realidad alternativa y extrema, colorida, en la cual todo parecía ser súper excitante y agresivo, ¿no? Y luego resulta que tenemos la otra mitad de este binomio, ¿no? Que es la realidad, lo que realmente estaba pasando. De ahí es donde nos encontramos que esos primeros años 90 se caracterizaban por una palabra que a día de hoy, época de internet, resulta bastante difícil de decir, porque básicamente ya parece que nadie lo experimenta, y esa palabra es aburrimiento. Esto en los cómics no es muy habitual de ver porque, como os había dicho antes, la mayoría de los cómics de la época son bastante extremos y exagerados, pero hoy vamos a estar hojeando una obra que precisamente lo que hace es poner los pies en la tierra a todas esas tendencias súper alternativas de la época y nos mostraba un realismo que era de un humor exquisito. Es que te partías de risa leyendo esas historias, especialmente porque en gran parte podías empatizar con todas esas pretensiones absurdas, ¿no? De una juventud que realmente no tenía ni puñetera idea de dónde iba su vida, porque para eso es la juventud, para entendernos. Triste la juventud que sabe perfectamente hacia dónde se dirige, digo yo. Bueno, hoy tenemos una obra que no os podéis perder, chavales. Quedaos por aquí, soy Samuel M. No. M. Jackson. Esto es Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, y el cómic que vamos a estar hojeando hoy tiene el poderoso título de Odio. Bueno, y aquí tenemos la gran portada de la gran obra, con estas letras de reminiscencias hippies, que ya os aviso, nada más lejos de la realidad. La gigantesca nariz del protagonista, con esos dientes apretados en gesto encabronado. Un disco de Nirvana debajo del brazo. Esto no es un símbolo menor, es una cosa importante. Bienvenido a Seattle Buddy como título general, y bueno, pues esta es la portada, que como veréis, pues pertenece a la colección Novela Gráfica de Víbora Comics. Novela Gráfica, pues bueno, cuando se publicó este cómic originalmente, la primera edición es del 95, pues evidentemente el término novela gráfica no significaba lo mismo que en 2023, ni de lejos. Esto, como veréis, es un tomito pequeñito, bien, ¿vale? Y pertenece a la colección Víbora Comics porque este cómic originalmente se empezó a publicar dentro de la revista El Víbora, que es un clásico aquí dentro del cómic español, y supongo que en algún momento le haré algún vídeo porque creo que tengo por casa alguna revista del Víbora. Para entendernos muy rápido, ¿vale? El Víbora era la típica revista que publicaba una especie como de mezcla de obras de artistas, sobre todo alternativos, independientes, extranjeros, tipo Robert Crumb, por ejemplo, o Peter Bach, que es el autor de Odio y demás, y por otra parte autores españoles. Entonces, más o menos en esa mezcla es donde iba encontrando su carácter la revista, que tenía así una personalidad así como canallita. En su época era así como provocativa, entre comillas, y duró bastantes años, duró como 15 años publicándose en España. Una revista, un clásico aquí. Vale, aquí lo que nos vamos a encontrar son las aventuras y desventuras, como veréis, con este estilo de dibujo como muy cartoon y muy poco formal, muy, pues eso, underground, ¿no? Con un rollo así muy alternativo. Fundamentalmente de este personaje, que es el eje principal, va a ser los ojos a través de los cuales vamos a poder ver lo que pasa con esa decadente década de los 90, Buddy Bradley, y este es su amigo con el que está brindando, apestoso. No preguntéis, motes. Me imagino que sería Stinky o algo así en Estados Unidos, no sé en inglés cómo era, pero son estos motes que en inglés suenan muy bien, pero en español, pues bueno. Aquí decidieron traducirlo de una manera literal. Y no os queréis otro detalle que no es menor: la chica vomitando. La chica vomitando. Aquí tenemos una fiesta de jovencitos noventeros, y como no puede ser de otra manera, la persona que no sabe beber pues acaba echando una bota, pues porque eso es el realismo al final, ¿no? Aunque sea un dibujo muy cartoon, pues en realidad nos ha mostrado más realidad
en una viñeta de lo que nos muestra la enorme mayoría de cómics que habíamos leído en esta época, ¿no? Vale, como os iba contando, aquí necesitamos como siempre un poco de contexto. Este es un cómic, como veréis, eso, underground, alternativo, no tiene un dibujo realista para nada. Y la primera viñeta, que no sé si veis el detalle, ya nos marca que es del año 1990 clavado, lo cual pues está guay porque nos marca que este cómic que nos vamos a leer es la década clavada prácticamente entera, a lo largo de toda su historia, que se extiende bastante. Este es el número 1, pero luego hay bastantes más números en los cuales el protagonista va evolucionando, que eso está muy guay también. Bueno, la primera viñeta que nos encontramos es al protagonista abriéndonos la puerta diciendo: tío, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin verte y demás? Y esto tiene su explicación. Esto es porque originalmente el personaje fue presentado dentro de otra revista que se llamaba, aquí se publicó como Mundo Idiota y como Buddy y los Bradley. Había una revista en Estados Unidos que se llamaba Neat Stuff, que era a finales de los 80, donde este autor, Peter Bach, publicaba sus obras, y ahí es donde presentó a muchos personajes, entre los cuales estaban este tipo, Buddy Bradley, y su familia cuando él era adolescente, ¿no? Entonces ya se daba por entendido, yo creo que ni el propio Peter Bach se esperaba tener tanto éxito, se daba por entendido que cuando empezaba esta historia, pues el lector ya conocía al personaje, ¿no? Entonces es por eso que empezó de una manera tan directa, tan seca. Tío, ¿qué pasa? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Joder, qué guay, ven a mi casa que te voy a enseñar dónde vivo ahora y demás. Es un inicio de historia que tiene mucho rollo, porque además directamente el tío nos dice, pues básicamente que vive en el típico piso compartido, pues de veinteañero, en Seattle. Se han ido a vivir a Seattle directamente, que es también muy gracioso, ¿no? Porque en los años 90 Seattle, especialmente al principio de la década, era como el epicentro de lo alternativo, el rock, las nuevas tendencias y todo este rollo, ¿no? Y el tío básicamente nos dice pues que se fueron a vivir a Seattle, pero no por nada cultural ni alternativo, sino porque les cuadró. Pues debe ser que los alquileres no eran caros o algo por el estilo, y que el tipo puede ser no y nos aparece con su camisa de cuadros, hablándonos de sus vecinos que se van a tomar el sol y demás, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues lo que tendremos será la típica, una conversación, prácticamente es una conversación de amigos, que esto mola mucho porque la conversación está como muy bien establecida. Se nota además que Peter Bach pertenece a esta época, pertenece a esta generación, porque esa conversación en la cual evidentemente nosotros como lectores no se lee lo que estamos diciendo, cómo estamos interviniendo dentro de la conversación, pero la contestación es como que es perfecto. O sea, es perfecto, es una conversación perfectamente orgánica. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué tal con tu trabajo? ¿Cambiaste? ¿Qué tal con tu novia? ¿Dejaste de fumar? ¿Te mudaste? Vale, es como que el tipo de conversación que es como plantilla perfecta de esa época de tu vida, que está clavadísima, ¿no? Y te encuadra perfectamente la historia que te vas a leer. Esta historia, como os decía, a ver, es que es imposible no decirlo, ¿no? Encaja exacto con la generación a la que pertenece. Posiblemente sea el mejor retrato, por lo menos desde un punto de vista satírico y realista, de lo que fue la generación X. Como os decía, los adolescentes de los 80 que llegan a los 90, teóricamente con el momento de comerse el mundo, y lo que se encuentran es un mundo pues muy predefinido, muy aburrido, en el cual todos están intentando hacer algo, pero se encuentran que una cosa es la realidad de la televisión y otra cosa es la realidad, ¿no? Que es algo que también nos pasa a día de hoy. O sea, la frustración de la gente, especialmente de la gente joven, por no encontrar, pues tal vez, las salidas profesionales a esos estudios con profesiones maravillosas que han hecho, o esas expectativas de ser una estrella de YouTube. Yo no digo nada, lo digo en bajito. O yo qué sé, o ser músico, o escritor, o ser influencer, o todas estas movidas. Pues bueno, pues aquí se nota, es lo mismo pero traducido a otra generación, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos por los arquetipos, el típico que está tocando la guitarra, la gente que está bebiendo, la gente que se está quejando en un sofá, todos los melenudos, los guarros, que es lo que, a ver, que esto mola, ¿quién no ha sido un guarro? Todo el que ha vivido en esta época ha sido un guarro también, así que bueno, que es divertido, ¿no? Y mola mucho porque es súper crítico de una manera inocente, el tipo está hablando desde el punto de vista, o sea, prácticamente es un diario, para entendernos. El tipo le da forma a un personaje que es Buddy Bradley, pero el propio autor te está hablando de cosas que se nota que o bien ha vivido su gente cercana, ¿no? Entonces, pues te va hablando de cómo se fueron a vivir a Nueva York, y que en Nueva York la vida iba a ser, vamos, la bomba, y que iba a ser la bomba y tal, pero que no, que básicamente lo que se encontraron en Nueva York pues fue a gente tan perdida como ellos,
gente que se emborrachaba, alquileres abusivos, casas que no había manera de, de sacar adelante. De hecho, cuenta que les derribaron la casa, aspirantes a estrellas de la música que montaban grupos que no había Dios que aguantase, compañeros de piso inaguantables, yonkis, gente, pues eso, gente perdidísima, ¿no? Y cómo acabaron básicamente vagando por su país hasta acabar viviendo en Seattle, que era una ciudad pues básicamente que les daba la estabilidad, que es algo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que te daba la estabilidad y la tranquilidad de vivir en un sitio donde tampoco hay que complicarse mucho la vida, pero a cambio, ¿qué te sucede? Y aquí es donde enseñamos al tipo en la silla con esta posición mientras fuma. La palabra que he dicho antes en la introducción, aburrimiento, que es una palabra importantísima en los años 90, importantísima, ya que es la década un poco debería estar pasando algo, pero no pasa nada. Es algo que también nos encontramos mucho a final de los años, cuando hicimos los vídeos del Club de la Lucha, que si no los habéis visto os recomiendo que les echéis un ojo en el canal. Eso ya era a finales de década, ahí se veía un poco la reflexión final, ¿no? De la gente que había pertenecido a esta época y se encontraban que es que se supone que tendría que pasar algo gigantesco y explosivo, porque en todas las películas de las series y demás sucedía, pero lo que se encontraban es que o bien acababan en una habitación haciendo un fanzine cutre, o bien en un trabajo que odiaban para pagar un piso compartido con gente, o bien simplemente iba pasando el tiempo, estaban esperando la gran oportunidad de hacer algo, pero ese algo realmente tampoco aparecía por ninguna parte, ¿no? Claro, todo esto con unas dosis de sátira y de humor increíbles, graciosísimo, un humor sobre todo muy bueno en el sentido de que los personajes son súper realistas, son súper humanos, las expresiones, aunque el dibujo de Peter Buck sea así muy esquemático, muy cartoon y demás, son como, no sé cómo decir, son como que las emociones están perfectamente reflejadas y es como, no sé cómo decirte, es como si se te ocurre hacer un cómic sobre tus amigos, de humor, sobre las cosas que tenés tú con tus amigos cuando salías los fines de semana, las broncas que tenías con uno, la relación que tenías con el otro, las chapuzas que os pasaban, no que sé, ¿sabéis a lo que me refiero, no? Y está perfectamente reflejado ese rollo superhumano, sobre todo el tema de las pequeñas miserias. De las pequeñas miserias de cada uno, ¿no? Pues vamos a ir a una fiesta que va a ser la fiesta de las fiestas, ¿no? Y iban a casa de alguien a una fiesta y luego esa fiesta, pues eran 4 personas aburridas bebiendo. O fumando canutos, o X, ¿no? Que es como algo, pues muy típico de la época y muy, no sé, muy gracioso, muy entrañable. Odio a primera vista ese momento en el cual un veinteañero que no ha hecho ejercicio porque se ha dedicado a fumar y beber cerveza y estar sentado en el sofá viendo deportes o escuchando discos de música ruidosa y garajera, se encuentra ese panorama, ese paisaje humano. Es el inicio de esta página. Vale, después de hablaros ya del contexto y un poco del estilo, es muy importante también ponernos un poco en la situación, ¿no? O sea, este cómic está muy bien, es súper especial porque nos coloca directamente en los años 90 en Seattle, como decía al principio del vídeo. Entonces, aquí lo que nos encontramos también es una especie como de, no sé, como de crónica casi periodística de cómo era aquella época del grunge, de los ídolos de la música alternativa, de los grupos de garaje y tal, que es una cosa que con los documentales, videoclips, con todos esos canales de YouTube que hay, que se ponen a hacer cosas retro y tal, que a mí me gustan mucho, que conste, pero bueno, se tiende a crear una especie como de realidad de plástico, en la cual de repente, pues igual una persona que no ha vivido la época, o que lo hemos vivido, pero desde lejos, porque al fin y al cabo algunos vivíamos en España muy lejos de donde realmente estaba pasando todo esto, ¿no? Pues igual te haces una idea de que todo era súper cool y que la gente antes, pues que era increíble y súper genial y alternativa. Y luego, a ver, cuando has vivido las cosas te das cuenta que de cerca generalmente las cosas no suelen ser tan impresionantes, ¿no? Y ese rollo de desmitificar es algo que este cómic lo hace fantástico. Por ejemplo, ya que me estoy encontrando con estas páginas, llega un colega, ¿vale? Llega el apestoso, que es un colega con una chica, pues eso, he conocido una piba en un garito de rock, con una chica que lleva un sombrero y pelo largo, y la chica le dice, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Te gusta mi tatuaje? Claro, ahora, 2023, pues la gente se hace tatuajes, la gente va a desayunar, pilla las galletas, pilla un café, té, colacao, lo que sea que beban, y se hacen un tatu, ¿no? Y la gente lleva una colección de tatuajes increíble, pero en aquel momento una de las maneras de demostrar que ser alternativo e independiente, que te gustaban, yo qué sé, iba a decir Alice in Chains, pero no, que te gustaban Jane's Addiction o alguna de esas cosas de la época, era pues esos tatuajes, además con matices hippies y contraculturales.
Que bueno, pues era un poco lo que hacía en el fondo, pues el clásico random que iba de antisistema, ¿no? Cuando esta época, precisamente por lo que se caracterizaba, aunque bueno, aquí en España tendría mucho que decir al respecto, se caracterizaba por una estabilidad desesperante, o sea, todo era una realidad muy aburrida, políticamente no se movía la cosa, económicamente no era boyante, pero tampoco era terrible. Entonces, digamos que en ese punto muerto, era como pues eso, un mar en calma absoluto. Pues en ese aburrimiento se generaban escenas como la que estamos viendo aquí, ¿no? En este cómic pues se habla mucho de cosas que son típicas de esta época de la vida. De Buddy Bradley está encabronado porque está todo el tiempo pensando en chicas, está todo el tiempo pensando en el trabajo, está todo el tiempo pensando en música. El tipo, pues eso, pasa mucho tiempo, de hecho, porque es que trabaja, al principio llega a trabajar en una librería y demás, se mueve en tiendas de discos, bastante tiempo más adelante acabará teniendo su propia tienda de objetos de segunda mano. El tipo pues es como un mitómano, habla mucho de música y una de las cosas también graciosas que tiene es que a él le gusta la música que considera auténtica, ¿no? O sea, él está enamorado de la música de los 60 y los 70 y la música de los 90, esos grupos que están vendiendo un montón y que están a la moda y gustan a todo el mundo, le parecen patéticos, le parecen una banda de yonkis que no saben qué hacen con su vida y demás. Muy graciosos, que se podrían contar millones de cosas, personajes como Lisa que estáis viendo ahora mismo, mientras hace un dibujo alternativo. Está haciendo un dibujo con un rollo así como muy apocado. Estas cosas hacen gracia porque es que realmente hacen como referencia a situaciones que es que las hemos vivido todos. Son situaciones que las hemos vivido en esta época, las paranoias, las neurosis, los encabronamientos, las expectativas de que suceda algo. O sea, son totalmente universales. O sea, es algo con lo que es facilísimo identificarse. La clásica fiesta en la cual llega una chica que te gusta, que se ha puesto un vestido ahí guapísimo y aparentemente pues no te hace ni caso. Mientras la gente está ahí, pues eso, bebiendo y bebiendo, fumando y todas estas cosas. No sé, muy divertido, muy entrañable. Merece la pena leerlo sobre todo por eso, porque es muy fácil verse reflejado en el cómic y es muy fácil encontrar historias que te suenan, ¿no? Y también, cosa importante, sobre todo en el caso de los que nos leímos este cómic cuando éramos todavía muy chavalillos, ¿no? Cosas que nos pasarían en un futuro. Este cómic, para entendernos, para los que éramos ahí muy adolescentes cuando leímos esto, básicamente esto era como un hermano mayor contándote cómo eran en realidad las cosas, que no hicieses tampoco una mitificación increíble de la gente que era más mayor que tú, que era tanto como decir, chaval, se aburren, no saben qué hacer con su vida. Esa ropa que llevan, ese aspecto que tienen, esa actitud, es todo fachada. En el fondo lo que hay ahí es un nihilismo bestial y todo esto te va a acabar pasando a ti también y no vas a saber muy bien qué hacer con ello. Está muy guapo, me gustaría leerlo más en profundidad, aunque creo que lo que voy a hacer es intentar conseguir los de Buddy y los Bradley, que son estos de aquí que estamos viendo en la contraportada, porque es al fin y al cabo una historia más corta y más simple. Fijaos que aquí ya llevábamos un montón de tomos. En 2001, que es cuando se editó este cómic que estamos viendo ahora, cuando se editó la cuarta edición, que es la que estamos leyendo. Sí, 2002, la cuarta edición. Ya llevamos un montón de tomos, la historia es bastante larga y ponernos a describirlo así en plan amplio, pues es un poco meternos en un fangal tremendo. Ya con lo que os he descrito creo que más o menos entendéis por dónde vamos. Y Buddy y los Bradley, en cambio, como son solamente dos pequeños tomitos como este que estamos haciendo, además están enfocados en finales de los 80 y hablan de cosas más familiares y demás, pues yo creo que va a dar para un vídeo un poco más centrado en cuanto a poder contar más situaciones concretas y demás. En este caso, quedaos pues con que aquí lo que tenemos es la desmitificación básica. O sea, aquí van a desmitificar a los músicos que más molaban de la época, van a decir que lo que se estaba publicando en esta época era una basura, que la vida era aburrida y patética, que los personajes no tienen ninguna integridad y que a cambio de un futuro que no parece estar asegurado están dispuestos a traicionarse los unos a los otros y que, bueno, pues que la vida es así, amigos, pues la vida es así. En 2013, en 1990, en 2005 o en 1985. Chavales, odio, mucho odio. Espero que os haya gustado. Si se os ocurren más obras, también obras de este tipo, así, un cómic más alternativo, un poco distinto, que no sea tan superheroico y todo este rollo, del cual podamos hablar en un futuro, ponedmelo en comentarios y vamos hablando cosas. Si os ha gustado, si no os ha gustado, todas esas cosas que siempre se dicen en los vídeos, ponedmelo en comentarios y todas estas cosas. Suscribíos si no estáis suscritos, porque ya he estado mirando las estadísticas, me habéis obligado a mirar las estadísticas y he visto que la mayoría de la gente que ve los vídeos, que de momento no es mucha, pero somos pocos, pero somos los mejores.
Eso hay que decirlo también, pues que no están suscritos muchos de ellos, pues oye, echadme un cable si queréis, si no queréis no lo hagáis, hacedlo. Pero bueno, y nada, pues ya volvemos en un futuro con más cómics, con más mentiras, con más cintas de vídeo, con más narices grandes y con más de todo. Amigos, espero que os haya gustado, nos vemos pronto, un abrazo.